conmigo Efesios 4, sigo con la misma cita que estamos hace casi 2 meses, Efesios 4, porque es el puntapié del cual sacamos las prédicas que tenemos para la congregación. Hoy traigo un sermón, decía que está al lado tuyo, largo pero lindo, decirle largo. No te muevas al final porque puede caer un rayo del Señor en cualquier momento que se mueve, decirle, ¿verdad? El 4, versículo 17 dice el título, ¿la tiene ahí o no? Efesios 4, 17, Maca vas a tener que estar fluida porque vamos a poner muchas citas bíblicas hoy. Algunas voy a ir rápido, algunos la van a anotar y algunos la van a ver ahí arriba nada más y van a ir rápido. Pero para explicar un poquito lo que quiero hablar, hoy quiero hablar de la importancia de la fe dentro de la vida del nuevo hombre, cosa que es un nuevo para la persona que viene de vivir una vieja vida. Yo vengo de vivir una vieja vida en sufrimiento, entro a la nueva vida, Dios perdona, Dios me ayuda a perdonar, pero ahora hay una nueva vida. La nueva vida no vive por razonamiento ni sentimientos. La nueva vida del nuevo hombre, la nueva vestimenta es que el hombre sí o sí debe creer. La Biblia dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque Dios ama a todos, no todos le agradan. Porque lo que hace agradar a Dios no es mi vestimenta, no es mi saco, no es mi corbata, no es la Biblia bajo el brazo, ni mi idioma evangeloco, aleluya, gloria a Dios, Malaquías 4:2. Lo que hace agradar a Dios es que Dios dice, yo hago lo que Dios dice. En mi obediencia se ve mi fe. Por eso es tan importante para la Biblia el concepto fe y obediencia. Al fin y al cabo, para mí es el mismo concepto. Cuando uno cree, obedece. Cuando uno no obedece es porque en realidad no ha creído. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Y la vida, dice acá, la nueva vida en Cristo, dice 17, esto pues digo y vuelvo a solicitar y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué es un gentil? Una persona que vivía sin temor de Dios. Una persona que dentro de sus vínculos no estaba Dios. Una persona donde nunca lo que Dios decía importaba para él. Eso es un gentil. No alguien que se ríe, que dicen que es usada de una manera que no tiene nada que ver, pero el gentil en la Biblia es usado como una persona que vive va a educar a sus hijos, no están los conceptos de Dios para educar a sus hijos, va a llevar adelante un noviazgo, no están los conceptos de Dios para llevar un noviazgo, va a estar casado, no va a llevar su matrimonio o no va a tratar a su cónyuge como la Biblia lo pide, porque en realidad no le importa lo que Dios dice, y no es porque odia a Dios, nunca dice la Biblia que el gentil odia a Dios, no está en su vida, no está en su círculo íntimo. No ocupa ni siquiera el primero ni el 10º lugar. Amén. No está. No es importante. A veces nosotros le hablamos a los compañeros de trabajo y le decimos, porque Dios te ama, y Gálatas 4:7 dice, y la gente te mira como diciendo, ¿qué significa eso? No entiendo nada. Esta evangeloca me está torturando el cerebro, ¿verdad? No, o sea, algo así. Es la traducción y esa es la realidad. Que a veces nosotros queremos hablar con idioma, el nuevo idioma que hablamos capaz que entre hermanos o nosotros, con alguien que no teme a Dios. Y hace que las personas menos me conozcan o más me rechacen, vamos a decir, esa sería la palabra. Porque la persona que es gentil es una persona que no vive conforme a Dios. A esos les predicamos el evangelio, a esos le hablamos de la buena nueva, de que Jesús los ama, de que Dios los ha perdonado, de que tiene una nueva vida para ellos. A eso le hablamos de la buena nueva, la nueva noticia. La buena noticia es que no importa lo que hayas vivido, si estás dispuesto a reconocerlo, a perdonar, a arrepentirte y a reconocerlo como Señor en tu vida, como Salvador, está dispuesto a salvarte, a limpiarte. Y la sangre que derramó en la cruz ese día, entonces va a servir para vos. Porque aunque murió por todo, no todos pueden usar de esa sangre. Porque la condición para usar de la sangre que Dios derramó en la cruz es que hayas creído en Él. Entonces, hablamos de una vida que vivimos todos venimos de ser gentiles, de vivir de alguna manera sin Cristo, donde no era importante lo que veíamos, ni lo escuchábamos, ni lo que leíamos, ni cómo caminábamos, ni cómo nos vestíamos, nada era importante porque simplemente nos dejábamos llevar por el mismo concepto que se mueve cualquier gentil. Aún el gentil, cuando las papas queman y se enferma el hijo o está en peligro en una situación crítica, aún ese gentil, en ese momento que vos le hablas de Dios, cree. O en ese momento difícil, invoca a Dios. Porque todos fuimos creados cuerpo, alma y espíritu. Así que aún el espíritu está muerto. Mi alma está acostumbrada a depender, nació para depender de la influencia del espíritu humano. Otro día les cuento. Pero intuye de que hay algo más de esto que vivimos. Por eso la gente, aunque se llame atea a sí misma, nadie es ateo. Se le acaba el ateísmo cuando las papas queman, ¿verdad? Cuando el nene se enferma, cuando no vemos solución a lo que viene,
Cuando te avisa el cable que va a venir a cortarlo y está jugando justo la final Independiente Racing, los de Racing zafan, dicen, menos mal que me cortan el partido, ¿verdad? Pero los independientes que sabemos que vamos a ganar, decimos, justo ahora viene a cortar, y ahí invocamos a Dios, ayúdanos, Señor, que llegue más tarde el que cobra, o que le corta el vecino de al lado, le oramos, ¿verdad? Lo que yo quiero decir con esto de que es un gentil. Nosotros éramos gentiles, nosotros vivíamos sin Dios y venimos a una nueva vida. Y es importante que usted entienda esto para que no tenga un falso concepto en su cabeza, con lo cual voy a terminar hablando hoy de la palabra ideal, de un ideal que el hombre se ha establecido en la cabeza, de cómo deberían funcionar las cosas, de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería obrar Dios a favor mío. Uno tiene un pensamiento. Naamán dice de que se acercó delante del profeta, estaba enfermo con lepra, una lepra que nadie veía porque estaba bajo la ropa, y cuando el profeta lo mandó a que se zambulla 7 veces, dice Segunda de Reyes 5, en el agua, Naamán se fue corriendo porque él creía de que el hombre de Dios saldría, le impondría la mano y él sanaría. Él tiene un concepto, los 5 pasos de cómo Dios le va a revolver el matrimonio que perdió, él en su cabeza tiene los 7 pasos de cómo Dios lo va a sacar de la droga o cómo Dios le va a conseguir un mejor trabajo del que tiene. Pero eso es un ideal de hombres y nada tiene que ver con la nueva vida y con la palabra del Señor. Amén. Fe no es, o sea, lo que funciona acá, lo quiero hablar, es que uno puede tener fe en cualquier cosa. De hecho, hay gente que le tiene fe a San la Muerte, a Gauchito Gil, ¿verdad? Hay gente que le tiene fe a murió Rodrigo y adoraban a Rodrigo. No sé si se acuerdan ustedes que habían hecho, ahí en camino a La Plata, le habían hecho un altar. Quiero explicarte de que la gente es crédula, la gente cree. No es que es un problema. El problema es que Dios no respalda lo que Dios no te dijo. Y Dios tampoco te va a dar lo que Dios no te prometió. Por eso nosotros enseñamos la palabra. Porque la vida, la nueva vida en Cristo demanda de que vos entiendas de que yo antes movía por sentimientos. Si sentía de hacerlo o por voluntad. Si tenía ganas de hacerlo. Ahora cuando vienes a Cristo, Dios no es que deja fuera tu voluntad ni un sentimiento. Pero la forma de moverte es en base a la fe. Porque sin fe, vamos todos, porque sin fe, ¿qué? Vamos. Es imposible agradar a Dios. Dios me ama, pero agradar, atraer su beneficio, lograr su favor en ciertas áreas no viene porque o adquirir la promesa que Dios prometió, no viene porque yo tenga necesidad. Todos los hombres en la tierra tienen necesidad de algo. Algunos, como yo, de muchas cosas, ¿verdad? De una buena dieta, de un traba corbata que me puse un ganchito de papel acá, no lo ve nadie, ¿verdad? Esto no, porque me hago el humilde, ¿verdad? Dejé el traba corbata de oro con diamantes y me puse ¿verdad? Que es un clip grande. Perdón. Estoy imponiendo moda a los jóvenes que están acá adelante. 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no te manejes, ya no camines como los otros gentiles, que andan en lo vacío, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, entenebrecido. O sea, no logran pensar claramente, están confundidos. Dice la Biblia, y de consecuencia que están como ajenos de la vida de Dios, cuando dice la vida de las formas, de las maneras, de cómo Dios obra, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, porque no entienden, porque nadie le enseñó la palabra, por la dureza que hay también en sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia, al deseo desordenado para cometer con deseo fuerte, amén, con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis así aprendido, agarrado a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora sí el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, este es el pedido que venimos charlando, despojaos y no lo hace Dios. Dios no quita cosas de mi matrimonio, yo quito cosas de mi matrimonio. Dios no quita cosas de mi carácter. Señor, llévate esto. No, yo te rindo esto. Yo renuncio a esto. Vamos, dígalo conmigo. Yo me desato de esto. Yo no quiero esto en mí. Repítalo, vamos. Yo no quiero esto en mí, Señor. Yo te dejo esto en el altar. Señor, yo me descomprometo. Señor, yo me desato. Yo rompo las cuyuntas. Yo rompo los grilletes. Yo rompo las cadenas que me mantienen atado.
Dios no rompe mis cadenas, las rompo yo. ¿Cuánto entienden esto, verdad? Para que lo entendamos, cuando vengo a Cristo, vengo y no conozco nada. Entonces Dios me ama y Dios me abraza y Dios entiende que no entiendo nada. No es que obra con justicia sobre mí, sino que al revés, su gracia inmerecida está sobre mí. De hecho, estás acá simplemente porque Dios te ha elegido para que estés acá. Me sigue hasta acá, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando viene la nueva vida en Cristo, Dios espera que Ezequiel, que Cintia, que Claudio, que Eduardo se despojen. Es una tarea muy difícil porque yo estoy acostumbrado después de 40 años, después de 50 años, después de 60 años, después de 70 años de vivir a mi manera. A mi manera. Y canta en el espejo y se siente que, no sé, Manzanero, no sé quién es, el que canta esa canción y canta y está contento. Pero cuando viene Dios le dice, desde ahora no me importa tu manera. Y le dice, y Dios le canta, quiero que vivas a mi manera. Y es un proceso porque para lo nuevo de Dios debo soltar lo viejo mío. ¿Sigo? Entonces me voy metiendo en el tema. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, está acostumbrado, está mañoso, está caprichoso con ciertas cosas, conforme a los deseos que son, ¿qué cosa? Tiene deseo engañoso y por ende está viciado. En vez de ir para allá, se va para allá. ¿Me entienden? Él quiere andar derecho, pero como está viciado, ¿para dónde va? Sale para allá. Y la mujer le dice a Dios, cámbiamelo. Y Dios es Dios. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero en realidad Dios le enseña la palabra a tu esposo. Él aprende la palabra y empieza a crecer la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y empieza a activar la fe y empieza a practicar la vida en fe. Empieza a practicar la vida en fe, lo cual esto no es de un día, esto lleva su tiempo la transformación. Decirle que te lo tuyo, teneme paciencia, decírselo, decirle, Dios recién arrancó conmigo, decirle, ¿verdad? Y si vos lo ves que tiene como 500 años, dice, con vos arrancó hace como 40 años, decirle, ¿verdad? Porque por ahí se olvidó del tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner de que hoy vamos a tener un nuevo comienzo en muchas áreas de nuestra vida. Pero dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, Eduardo, quiero que te despojes del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Quiero que renueves el espíritu de vuestra mente. Quiero que la palabra venga y cambie tu manera de pensar. 24, y vestidos del nuevo hombre. Y de esto estamos hablando, de las nuevas vestiduras que estamos hablando. Sin tener el orden, pero recuerdo que habló el hermano Emiliano de la pereza, que el nuevo hombre debe desechar la pereza y vivir con diligencia. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica, verdad? Yo he hablado por ahí en algún momento, el hermano Mariano habló de la destrucción, la importancia que se destruyan los argumentos, que la nueva vida no acepta viejos argumentos mentales y había que destruirlos, ¿verdad? Con la ayuda de la palabra. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica? También habló el hermano Facundo con respecto a la nueva demanda, la gran demanda que tenemos, las nuevas vestiduras que debemos ponernos cada día. Yo hablé también de la gran demanda, que la gran demanda era ¿cuál? Santidad, amén, porque sin santidad nadie podía entrar en la presencia del Señor y las muchas otras cosas. Y también hablé de la revalorización, que la nueva vida exige de que yo revalorice, porque antes tenía tal valor ir a ver a Docsú, tal valor ir a ver a San Telmo, tal valor ir a ver a Racing, tal valor ir a ver a Boca, por así decirlo. No estoy en contra de nada de eso. No estoy diciendo que no tenga valor, pero a la hora de estar con tus hijos y ir a la cancha, para Dios es más importante que estés con tus hijos. Capaz que en la esquina no, para la esquina es más importante, no sé, la vida, para muchos los amigos son más importantes que su propia familia. Y a muchos les ha costado la familia tener ese argumento mental, que no digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que yo digo es que la palabra no avala esos conceptos y la palabra empieza a hablarte de qué es primero y qué no. Y hablamos de que Mateo 6:33, estoy diciendo todo esto largo para hablarlo de hoy, ¿verdad? Dice de que debo buscar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Así que esa es la prioridad de mi vida, buscar a Dios y venir que venga su justicia, no mi manera de pensar ni mi manera de vivir, sino la manera de pensar de Dios y la manera de vivir de Dios. Y es una búsqueda. Dios se la da a quien lo busca. Dios ama a todos, pero no todos reciben esa nueva vida, a consecuencia de que no están demostrando que han creído y ni que la quieren.
¿Cuánto entienden esto, verdad? Y si no la quiero, Dios con amor sigue insistiendo. Y pasan 10 años y sigue insistiendo. Y hasta el último día de mi vida, Dios va a seguir insistiendo con que yo acepte esa nueva vida que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios precioso que es insistente con nuestros corazones, verdad? Que nos caemos, nos levanta, erramos, nos corrige, nunca nos revienta, nunca nos paga como debemos. Y gloria a Dios por todo eso. Bueno, voy a leer mucho, ¿sí? Hoy yo sé que es un tema, capaz que cantemos 2 canciones, una al final y nos vayamos, capaz que nos vayamos a las 12. Decí que está al lado tuyo, decirle, cuando te preparabas para ir a Joya, decíselo que está al lado tuyo, ¿verdad? Decirle, la camisa cartagenera esa que tenías, ¿verdad? De las palmeras, recién la empezabas a planchar a las 12, ¿verdad? Así que me imagino que mínimo tenés que esperar a que termine el culto. Amén. Gloria a Dios. Antes los vagos te enseñaban el camino, ahora Cristo te está enseñando el camino. Dile un aplauso a ese Dios precioso, ¿verdad? Que no apunta con el dedo, te dice, sí, pero estamos acá en una nueva vida, hay algo nuevo. Gloria a Dios por ese Dios maravilloso. Busque conmigo un pasaje que está voy a leer rápido todo este pasaje, no puedo desglosarlo, pero está hablando de que Jesús es la puerta, y junto con que Jesús es la puerta, cuando usted lea el libro de Juan, les doy una tarea. Si algunos no leen, no tienen un orden, arranquen leyendo Juan. Y van a ver de que en cada capítulo Dios muestra una característica de Jesús. Van a encontrar ahí Jesús el pastor, Jesús la puerta, Jesús, y ahí vas a ver en un montón, es la verdad, el maná. Vas a encontrar en cada uno de los capítulos, Él es el que transforma el agua en vino. ¿Sigo? En cada capítulo. En el capítulo 6, voy a buscarlo yo también, por supuesto, Juan, 4.º evangelio, Juan, el discípulo al cual todos llaman, al cual Dios amaba, al cual lo tenía al lado. Algunos escritores dicen de que Juan era más chico, otros no dicen que era tan chico, pero que era el más chico de todo el grupo. Era el mimado. Juan termina pobre en una isla, así terminan sus días. Lo condenaron a morir en soledad, pobre Juan, ¿verdad? Pero Juan nos muestra siempre un frente. Cuando vos lees Marco lees una cosa, cuando lees Lucas otra, cuando lees Mateo te cuentan lo que hizo Jesús mientras estuvo acá en la tierra, pero Juan siempre te refresca y te muestra detalles de cómo Dios te ama. Y vas a encontrar en cada capítulo un destello del amor de Dios. Es maravilloso. Si nunca leíste la Biblia y sos nuevo, te recomiendo que leas esto, que arranques con Juan. Amén. Desde el 1, agarrá, como siempre digo, no lea. Lee poco, estudialo, preguntale a Google, ¿qué significa Google esto? ¿Qué significa esta palabra? Para entenderlo, y luego preguntarle. Las 2 preguntas que le hacemos siempre al texto es, ¿qué dice y qué me quiere decir? ¿Qué dice? Debo entender lo que leo, y luego debe haber una enseñanza que viene para mí, una porción, no todo quizás, pero siempre hay algo que Dios te va a mostrar de lo que leí. Amén. Y ese es el pan nuestro de cada día que debemos pedir. Amén. Todos los días hacemos un devocional porque queremos que Dios nos nutra con su palabra, que nos haga ver en su palabra su amor y al mismo tiempo nuestra condición, ¿verdad? Díganme amén, vamos. Arranqué con todo, ¿eh? Juan 6, versículo 60 en adelante, está hablando de que la palabra, que Él tiene palabras de vida eterna, ¿verdad? Y cuando usted lee el capítulo 6 de Juan, está hablando de que Él se presenta como el pan de vida, pero el 60 dice, al oírlas muchos, perdón, estoy bien, ¿no? Juan 6, 60. Al oírlas muchos de sus discípulos, vamos a leer un poquito antes, para que lo entendamos mejor. Vamos a leer desde el 25, perdón, lo tengo yo mal. Dice el 25, Jesús el pan de vida. ¿Lo tiene? Vamos. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y entonces Dios le da como diciendo, no vengan por el morfe que les di. Amén. Vengan por la palabra que es lo que es importante. No es tan importante la marca de la ropa. No es tan importante si comes cosas La Serenísima o es la Aurorita Chumi, yo qué sé, que vale más barata la leche de la Aurorita Chumi. No es que te hace mejor persona vos tomar La Serenísima.
Gloria a Dios que puedas tomar la Serenísima, ¿verdad? Algunos no pueden tomar la Serenísima. Gloria a Dios que te tomes un buen mate cocido como me daba Anita, que me sacó a flote por el mate cocido. Pero Dios dice, cuando vos trabajes, lee conmigo el 27. Trabajad, coma, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué? Vamos, permanece. Laburá en esto, enfocate en esto, no seas perezoso, ten iniciativa para esto. Y dice así la palabra, al cual el Hijo del Hombre, que era un nombre que representa a Jesús, al Mesías, os dará. Porque a Jesús, señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué cosa? Remarcá esta palabra, que creáis, no que sirváis, no que cantéis y no que manguéis. Decile, en hebreo, decile, es llorar para que Dios te dé algo, ¿verdad? No mangues. Lo que está diciendo es, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado, ¿verdad? Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos? ¿Y qué más? ¿Qué haces vos sobrenatural para que te veamos y qué cosa? Y te creamos. Recordá esto para cuando orás, que le decís, Señor, te lo pido, sanalo, para que cuando se sane, crea. No, Dios nunca hace algo para que veas y para que creas. Y si lo hace de manera excepcional, pero no es la manera. Y la Biblia enseña, dice así la Biblia, 30. Y le dijeron entonces, entonces, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? ¿Cuál era el orden? Para que te veamos primero y luego, ¿qué cosa? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Está hablando de que lo que le pasó a los hebreos, que les seguía la nube y les daba de comer, y ellos veían lo milagroso de que caía un copo con el cual en el medio del desierto lo amasaban, lo mezclaban con el agua que venía de una roca. No sé cómo será eso, pero la roca lo seguía y salía agua de ahí llenaban las cantimploras y mezclaban el maná con el agua y hacían comida, y eso comían, y eso tenía lo que necesitaban como nutrición para atravesar el desierto. Y lo comieron, vaya, 40 años, vaya que vieron el milagro todos los días, ¿verdad? 32, pero Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, hablando de él, y da, ¿qué cosa? Vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, vamos, repita conmigo esa palabra, viene a mí, decí conmigo, yo vine, pero también necesito que tú vengas ¿a dónde? A mí, nunca tendrá ¿qué cosa? Hambre. Primer concepto importante, la fe demanda búsqueda. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Uno es saciado por la fe en Él. Uno no es saciado por lo que recibe de Él. Uno es saciado por mi búsqueda, apaga mi hambre, encuentro una pasión de vida y lo que apacigua mi corazón, lo que hace sentir satisfecho mi corazón, lo que le hace encontrar un propósito es mi fe en Él. Otra palabra que vuelve a remarcar la palabra, el que en mí cree no tendrá sed, ¿qué cosa? Jamás. Mas os he dicho que aún me habéis visto, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué cosa? Le vuelve a remarcar lo mismo. Ya sé que te está mostrando a Dios que Dios es el pan de vida. Ahora en este caso Dios está diciendo, no importa lo que yo digo, el problema es que ustedes, ¿qué cosa? No creen. Sigo. Dice el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no lo he hecho, ¿qué cosa? Porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué más? Que ve al Hijo, ¿y qué? Siempre la condición es creer en Él. Y cree en Él, ese
no su necesidad, no es porque tiene un problema con la vista, no porque tiene un problema con el cuerpo, está enfermo en algún área de su cuerpo, no porque tiene un problema de autoestima y llora, no porque tuvo en algún momento lo lastimaron y sufrió un trauma, aunque para todas esas cosas Dios tiene solución. Dígame amén por eso, ¿verdad? Dios, no porque está peleado con su esposa, no porque está sumergido en el delito o en las drogas o no puede salir de esa condición y se siente atado, aunque para todas esas cosas Dios tiene solución, sino dice la Biblia que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tenga qué cosa, vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Y dice el 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene qué cosa, algo más, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo, y ahí se presenta para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida, ¿qué cosa? Del mundo. Y ahí termina un pasaje fantástico, y luego dice el 60. No te van a zafar porque es largo el tema. Al oírlas muchos los discípulos, porque le dicen de que deben de beber de su sangre, que debían creer en él. Y dice el 60, al oírla, muchos de los que venían al culto, muchos de los que iban a un racimo, al oír las palabras de la demanda, el hombre está acostumbrado a pedir lo que Dios le da, pero Dios le estaba hablando de que la nueva vida demanda fe, creer en Él. No es opcional la fe para todo lo que viene por delante. Venir a la iglesia no habla de que creí, venir a la iglesia habla de que tengo una necesidad. Donde hay fe, hay solución a toda necesidad. Díganme en amén por eso. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Queremos un Dios más liviano, un Dios regalón. Queremos un Dios que me dé sin esperar nada a cambio. Esa palabra de que Dios no pide nada a cambio es mentira. Porque la obra en la cruz fue gratis, pero para acceder a esa obra en la cruz yo debo creer en Él. La moneda de cambio en Dios no es que seas conocido, ni famoso, ni linda, ni exitoso, ni que tengas una gran familia, ni que tengas grandes logros, ni que le prometas muchas cosas o llores. La gran demanda es que le creas. Si le crees, entonces tu relación con Dios comienza. Entonces tu relación con Dios empieza a activarse. ¿Sí? ¿Me siguen? Y el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había qué cosa de entregar. Y dice 68, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabra de qué? Dice 65, lo omití, perdonen, y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces, dice el 66, esto es muy doloroso. Desde entonces, esto es muy, escuchen la palabra, esto es muy, es la expresión de, es una lástima. Hay muchos que estaban muy cerca, pero al mismo tiempo estaban muy lejos. ¿Saben por qué estaban muy cerca y estaban muy lejos? Porque tenían un ideal de cómo debería ser su Dios para él. Cuando Dios acomodó las cosas de que sí, que no, muchos que andaban cerca ya dejaron de caminar, ¿qué cosa? Cerca. Dice así la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si no estás de acuerdo conmigo, Dios difícilmente te siga. Por eso hacemos tanto hincapié que una persona debe estudiar la palabra. Y por eso hacemos tanto hincapié en que nosotros no debemos abrazar el pecado, ni alentar al pecado, ni abrazar al que no cree. Lo que debemos hacer es enseñar la palabra. Porque la palabra, perdonen, pero a esta persona lo desasnó, lo sacó de la ignorancia y me pude dar cuenta de que era Dios, cómo Dios pensaba, qué Dios quería. Me di cuenta que Dios era mucho más hermoso, más maravilloso de lo que mis ojos lo habían visto. Pude entender cuánto Dios me amaba, pude comprender cuánto Dios me amaba y que nadie me amaba, porque hasta ese momento yo pensaba de que lo que más me amaban era mi novia, mi esposa,
mis padres, mis hermanas, yo qué sé, mis amigos. Pero ahí me di cuenta de que no había comparación el amor de un hombre con el amor que me tenía Dios a mí, ¿verdad? Que de tal manera había amado Dios a Eduardo, que dio a su hijo unigénito para que si él cree en él, no se pierda. Y este pecador inmundo, ahora perdonado, tenga ¿qué cosa? Vida eterna. No existe una moneda de cambio. La nueva vida, fundamental, la nueva vida necesita un corazón que crea. Para eso estudias la palabra, porque lo único que aumenta tu fe no es las cosas buenas que te pasan de parte de Dios. No es la sanidad que esperas de parte de Dios, no es la restauración que esperas de parte de Dios y no es la prosperidad que esperas de parte de Dios, aunque muchos se afanan en predicar eso pensando que eso le agrada a la gente. Lo único que te va a aferrar a Dios es tu fe. Y para eso estudia la palabra, medita en la palabra de día y de noche, para no vivir por ideales de cómo debería ser Dios, de en qué tiempo lo va a hacer Dios, de cómo. Y yo quiero hablar de la gran frustración de la mayoría de las personas que vienen al Evangelio, es que vienen pensando que Dios es de una manera que Dios no es. Y Dios no es Papá Noel que regala regalitos, ¿verdad? Dios es un Dios que ama, es Padre, y a los que ama corrige, exige. Amén, vamos, disciplina, ¿verdad? No es linda, pero Dios me forma para lo que viene, para tu productividad, para que puedas dar frutos, para que tu familia se salve, para que tus nietos se salven, para que tus bisnietos se salven, para que tu barrio se salve, para que Jesús sea transformado para la gloria de su nombre. Dios no se queda pensando en cómo hago para dejarlo contento, cómo hago para dejarla contento. Hay salvación de por medio. A veces no debe dejarte contento. Y a veces nosotros como pastores nos sentimos ahí contra la espada de la pared y tenemos la tendencia natural que todo hombre tiene de querer agradar más a los hombres que a Dios. Y a veces simplemente es hacer lo que Dios te pide. Punto. Y se acabó. Y a veces queremos ser más buenos que Dios. Y algunos consejos que damos por ahí son consejos que aunque tienen buena intención, contradicen la palabra. Y nosotros tenemos comprobado de que el mayor de los errores es que las personas se abren con la persona menos indicada, cuando hay tantas personas que podrían educar, enseñarles, fortalecerlos, corregirles, mostrarles con la experiencia, con un peso mayor que una persona nueva. ¿Saben? El 90% de la gente que nos aconseja no es cristiana. Y el 90% de las personas que van a buscar consejo no lo buscan donde deberían ir a buscarlo. No buscan en la palabra y no buscan quién puede enseñarnos la palabra. Lo buscamos en alguien que nos quiere. Y el que te quiere te va a dar un buen consejo, conforme a él, conforme a su sabiduría, conforme a lo que entiende, conforme a lo que espera. La gente te da ideales de cómo debe hacer Dios. Hay gente que te dice, vamos a comprar un LED, lo compramos el Smart 75 que ahora viene en la Copa América. ¿Cuántos varones me dicen amén, verdad? Es de Dios. Si Dios es con mí, ¿qué? ¿Quién contra mí, verdad? Y hoy rápido sacan su espada, que es la tarjeta, ¿verdad? Y andan buscando ahí no sé cómo se llama el aparatito, para meterle ahí. ¿Cuánta cuota hay? Ah, no hay cuota. ¿Cómo no va a haber cuota? Entonces dice, bueno, te lo dejamos en 3 cuotas. 1 millón por mes. Y te lo dejamos. Y vos decís, es de Dios. Porque 3, una cuota no podía, pero 3, capaz. Así que, chau, zapatillita del nene. Chau, chau. No paga internet, no paga el cable. Dice, me parece que es de Dios que me enganche del cable del vecino. Es copado el vecino, es copado el vecino. Así que lo hablaba mal al vecino, porque nunca le limpiaba el palier. Ahora le dice, vecino, ¿cómo anda? Te veo más flaco, vecino, sí. ¿Cómo andás? Y lo empieza a palabrar para ver si puede dejarlo enganchar hasta que recupere económicamente. Total, en su lógica, en su razonamiento, Dios es bueno y es una pavada lo que está haciendo. Cuando uno conoce la palabra, no hay pavadas para Dios. Tocas el fuego, te quemas. No tocas el fuego, zafas de quemarte. Tocas el agua, te mojas. No tocas el agua, no te mojas. Con Dios exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay tantos conceptos de idealismo donde la persona idealiza de cómo debería ser o cómo pensaría. A veces simplemente imaginación que tenemos en la cabeza y a veces es lo que nuestro entorno nos enseña o nos habla. Y la mayoría de la gente viene a Cristo lamentablemente teniendo estropeada su fe. Me caso con este
cambiámelo porque me gusta, físicamente me gusta. Pero es un malcriado este. Es mamita, es cobarde, es vago. Ve la cama, se le hace agua a la espalda, es vago, ¿verdad? Y viene a Dios y le dice, Dios, cambiámelo. Dios no te cambia lo que elegiste. Decía que te era lo tuyo, sonaste, decirle, ¿verdad? Dios lo cambia si escuche la palabra, cree en la palabra y practica la palabra. Dios no respalda el amor, Dios está atrás del amor. Ese es un concepto que no sé de dónde sacó este. En realidad Dios está atrás de la fe. Dios responde a la fe. Dios responde no a la fe basada en lo que quiero, sino a la fe basada en lo que Dios me dice. Soy reiterativo, para muchos que tienen el camino ya caminado, le va a ser una charla engorrosa en algunas áreas, pero es necesaria porque tenemos mucho pueblo nuevo en la iglesia y tenemos mucho pueblo que viene de cualquier lado también, ¿verdad? Entonces recordamos conceptos de que la palabra, siempre que la escucho, nunca debe decirme soy una campeona, soy un campeón. La palabra siempre debe ubicarme. Si yo me desubico por mis acciones y pensamientos, la palabra siempre me ubica. Para que Dios funcione sería otra charla, le digo para los hermanos que predican posterior a mí, estos días también van a predicar, sería una buena charla hablar del orden, dónde debe estar Dios y dónde debo estar yo. Porque a veces no funciona cuando yo lo pongo a Dios abajo y yo me pongo en el primer lugar, ¿verdad? ¿Cuántos me entendieron hasta acá? La enseñanza de acá es que, mira, hay muchas cosas. Dios ofrece como el pan, Dios ofrece en otro capítulo como la puerta, Dios se ofrece como el pastor de las ovejas, Dios ofrece como el gran sacrificio, se ofrece como el gran sacrificio, pero no es como se ofrezca. El problema es que los hombres no creen o tienen estropeada una fe. A veces lo que creen no les alcanza para lo que Dios les ofrece. ¿Cuántos me dicen amén? Miren, quiero que busque rápido, anote, porque le voy a dar algunos puntos rápidos. Voy a hablar de cómo Dios no obra donde hay carencia de fe, carencia de creer, porque a eso llama la Biblia incredulidad, y la palabrita in está transformando la palabra que viene atrás. Dice in para modificar la palabra. Te dice que la credulidad es una cosa, pero cuando falta esa palabra, credulidad, no funcionan las cosas en Dios. Porque sin fe, vamos de vuelta todos. ¿Qué? Porque sin fe, ¿qué? Es imposible. Y otra es, porque el justo por su fe vivirá. Miren lo que dice Mateo 13:58. Ahí Maca, enseguida que lo tengas, me vas a cabecear para saber que está ahí arriba. Y si no, me escúchame. Dice la Biblia, yo tengo pedazos anotados con mi lapicera, por ahí no dice eso toda la cita bíblica. Pero me quedé la parte para que usted vea cómo la incredulidad anula lo que Dios quiere hacer. Diga conmigo, Dios me ama. Diga conmigo, Dios, vamos todos, Dios me ama. Ese no es el problema. El problema es que si Dios me ama y en mí hay incredulidad, yo no gozo de los beneficios de ese amor. Yo anulo los beneficios de ese amor. Mira lo que dice Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Me gusta esto. Podría ponerse unos tips. Que donde hay incredulidad, la incredulidad anula lo que Dios quiere hacer. No es que Dios no quiere ayudarte en el matrimonio. No es que Dios no quiere sacarte de la condición en la que vos vivís o no quiere que su hijo que ama viva en abundancia. Dios siempre tiene de más. Suyo es el oro, suyo es la plata. Todo lo que existe es de Él. Dios no maleduca. Lo que pasa es que muchas veces para activar esa fuente de sanidad, de poder, de restauración, de nueva oportunidad que todos deseamos, primero debemos tener ¿qué cosa? Fe. Pero donde hay carencia de este creer, Dios ahí no hace muchos milagros. ¿Sigo? Mateo 17:17 dice, y Mateo 17:17, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Incrédula primero, segundo ¿qué cosa? Perversa.
¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sostener, de soportar? La incredulidad siempre produce esta palabra, perversión. Y la palabra perversión, la estudié hoy, significa de alguien que está perdido en un lugar. De alguien que está, escucha esta palabra, invertido. Fue creado para ir para adelante, pero en vez de ir para adelante, va para atrás. Produce perversión, habla de algo que está invertido, de algo que está inclinado antinaturalmente ante algo. Está desviado de su curso. Donde hay incredulidad, siempre hay alguien que está inclinado hacia algo. O alguien que está caminando hacia una dirección que no corresponde. Siempre que hay incredulidad, hay perversión. Esa persona después termina disfrutando de la maldad. A veces hablamos acá ante el liderazgo que nos enteramos a veces tantas cosas con las cuales lidiamos, ministramos y con la ayuda del Señor ayudamos a las personas con el consejo, con la oración, con la administración de sanidad, como hacen muchos hermanos, y nos enteramos de cosas tan aberrantes. Y vos decís, ¿cómo un abuelo puede llegar a hacer eso? ¿Cómo un padre puede llegar a hacer eso? Es que la incredulidad es la primera parte, quitarte los ojos de Dios. La segunda es desviarte. La tercera es hacerte vivir lo contrario a lo que fuiste creado. Y después viene lo máximo de la perversión, que es el disfrute de la maldad. No disfruta hacer el bien. Disfruta hacer el mal. Señor, arrancame la perversidad de mis ojos. Señor, arrancame las palabras, la perversidad de mis labios, que murmuro, que calumnio, que invento cosas en contra de los demás, que los denigro. Señor, con mi boca me altivé. Señor, y Dios te dice, no tenés un problema ahí, vos tenés un problema con tu fe. No estás alimentando tu corazón. Si no se alimenta el corazón con lo correcto, lo que viene como consecuencia que te dije, perversidad. No solamente que Dios ya no hace milagros ahí, sino que ahora la persona empieza a ser corregida en su punto. Viene a la iglesia, pero en vez de ir para allá, va para atrás. En vez de avanzar, retrocede. Donde hay incredulidad en un racimo, en vez de avanzar el racimo, no va para adelante, va para atrás. No hace tantos milagros ahí. En ese hogar, va para atrás. No es que Dios no ama ese hogar y no ama, porque el que activa lo de Dios o el que desactiva lo de Dios soy yo, con mi fe. Dígame una vez, está entendiendo lo que estoy diciendo. Intento enseñar algo para que te quede claro. La fe no es decir creo en cualquier cosa. En algunos lugares del mundo y acá en Argentina, en avionetas tiran aceite del cielo para que sea salvado el barrio. Y contratan el helicóptero y tiran aceite. Estamos ungiendo nuestro territorio. ¿De dónde sacaron eso? Pero la gente que no conoce la palabra es crédula y cree en cosas que son herejías, contrarias a lo que Dios dice. La Biblia siempre termina en lo mismo. Hay santidad, hay presencia de Dios. Hay búsqueda de la palabra, hay fe verdadera. No le gusta esto, ¿no? Pero donde no hay fe, hay poco milagro de Dios y empieza a aparecer la perversión. Escucha esta cita que está bien. Es dura. No es tu caso, estamos hablando de otras personas. Díganme en amén. Hebreos 3:19 dice, Hebreos 3:19, ¿cómo hago para ir rápido? No lo sé. Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? No pudo entrar Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? El primer grupo de personas entraron sus hijos y vemos que no pudieron entrar a causa de qué cosa. Pero cuando la mente está corrompida por la incredulidad, la conciencia mengua hasta que llega un momento que muere. Y ya nadie te convence de que lo que estás haciendo está bien o está mal. Nadie cae en pecado. Está el pecado ahí y sabe esta persona que no tiene que mirar, pero mira. Luego mira más adentro. Luego mira más. Luego mira más. Luego pega una vuelta, lo mira. Hasta que se tiró de cabeza. Nadie cae en pecado. Hace rato viene jugando con su incredulidad. Y se está olvidando que Dios lo está viendo. Y se está olvidando quién lo está tentando. Y se está olvidando lo que va a pasar luego de que acceda a la tentación. Repita conmigo, estar tentado, vamos todos, estar tentado no es pecado.
acceder a la tentación es pecado. Entonces yo me doy cuenta cuando no estoy comiendo. Me doy cuenta porque las tentaciones se van volviendo más y más grandes. La mente que entra en incredulidad, al poco tiempo empieza a perder las sensaciones de temor de Dios, de reverencia a Dios. Y al poco tiempo también ya ni el Espíritu Santo lo convence, porque el megáfono que usa el Espíritu Santo siempre es la conciencia. ¿Quién lo ayuda a una persona que ni Dios, que no escucha ni a Dios? ¿Qué destino tiene ese matrimonio? ¿Qué destino tiene la crianza de esos hijos? Segunda de Corintios 4:4 dice, hablando de la obra del diablo, dice, Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quiénes. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tenemos, Maca? En los cuales, Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de qué? De este siglo, ¿qué cosa? Cegó, ¿qué cosa? El entendimiento. ¿De quiénes? La incredulidad le permite al enemigo trabajar en mi visión, en mi manera de ver las cosas, en mi entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos para apartarse de ¿dónde? Siempre la finalidad de la incredulidad es que la persona termina lejos de Dios. La persona dice en su corazón que ama a Dios. La persona pasa por la puerta con el colectivo, ve que estamos todos acá y dice, tendría que estar ahí. Sí, pero vine recansado. Ya perdió el temor, perdió la sensibilidad de Dios. Sabe que Dios lo espera, sabe que no es negociable para Dios congregarse. Sabe que no es negociable para Dios, un ejemplo, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es que el día que es preparado para Dios no es negociable para nada. Los judíos de tal manera no cocinan el Sabash, el día que es preparado para Dios. Porque Dios siempre declara, los primeros 10 mandamientos que están en la Biblia, están en Éxodo y también están en Deuteronomio, te hablan de los primeros 4 de quién es Él, de que no tengo que hacer la imagen, de que no debo usar su nombre en vano, de que Dios es Dios único y de que Dios Dios debe ocupar el primer lugar. Y después empieza, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no robarás, los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Pero siempre primero acomodando a Dios en el primer lugar. Los primeros mandamientos son para con Dios. Cuando no está la fe, lo que empieza a pasar es que aparece la incredulidad. Y cuando aparece la incredulidad, no coordina bien en el orden. Se olvida, no practica. Estoy lejos de Dios, sí, aunque Dios siempre está cerca. Dios está esperando que creas. Porque la moneda de cambio no son las cosas que haces dentro de la iglesia y lo mucho que servís para los servidores. Es que le estás demostrando a Dios que sí estás creyendo en Él. Cada palabra debe golpear esas áreas que están duras para ablandarse. Y si no te pasa, debería ser esa tu oración. Padre, manténme sensible a ti. Padre, quiero escucharte a ti. Nosotros cantamos siempre una canción de cuando en cuando. Quiero escuchar tu dulce voz. Ya sabes, ¿no? Rompiendo el silencio en mi ser. Es una canción preciosa que habla de que si yo llegaría a escuchar a Dios me quiebro. Deberíamos estar siempre quebrados. Deberíamos todos los días ser sensibles a lo que Dios dice. Donde no hay escuchado decir quebrantamiento por la palabra de Dios o no la estoy escuchando, es porque la incredulidad, sin que yo me dé cuenta, con mucha astucia está entrando por algún lado, está tomando las áreas que deberían ser cuidadas por cada uno de nosotros. El resultado de lo que viene no depende de Dios, depende de lo que hago yo con lo que Dios me dio. ¿Sigo? No lo busques, pero Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Está hablando de cómo Dios quitó lo que no creía y cómo todavía, en este caso, la iglesia estaba, ¿qué cosa? Firme, estaba en pie. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en pie? Porque creía. Porque estaba comiendo la palabra, ¿qué hacía? Creía. Porque iba al racismo y ¿qué hacía? Estudiaba la palabra y ¿qué hacía? Creía. Porque iba a la escuela bíblica y ¿qué hacía? Estudiaba la palabra y ¿qué hacía? Y creía. Y se levantaba a la mañana y lo primero que hacía es leerse algo. O como hace Mariana, que todas las noches, no importa el horario que sea, Mariana hace su Biblia, lee y anota y no sabemos qué, la otra vez le escribí, ¿verdad? Y siempre te lee. Ayer me leyó, no sé qué hora eran, me leyó, no sé, un capítulo, no sé qué era, y medio. Y yo le decía a Dios, Dios, perdóname, tengo sueño.
pero nosotros deberíamos no acostarnos sin nutrir una condición. ¿Sabe? Generalmente cuando usted piensa mucho en problemas, después sueña con problemas. Cuando usted está todo preocupado, está todo el día dejando en su cabeza la preocupación, después de la noche tiene pesadillas a consecuencia de que se le mezclan muchas cosas. Nadie entiende los sueños, pero generalmente todos estamos mal, preocupados. Para muchos que están luchando con temas que tienen que ver con estos problemas, con los pensamientos, el estrés, los pánicos, la fobia. ¿Qué mejor sería que usted se acueste pensando en Dios para que desde ahí en la noche el Espíritu Santo saque de ahí la palabra y se la recuerde en su cabeza? ¿Cuántos dicen amén, verdad? Acostarse en paz, levantarse en paz. Una mente incrédula no avanza, no es porque Dios no lo ama y no es porque Él no quiere, es que no hay esencia de avance en un corazón que no cree. Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué fuerte, ¿no? Pero hay un final para el que no cree. Cuando Dios te dice que esto no es cháchara, como diría mi papá, cuando Dios te dice de que esto es importante, es porque esto es importante. Porque el nuevo hombre tiene una nueva pilcha que ponerse. Y no es corbata y traje, aunque gloria a Dios que se lo estás poniendo para venir al culto. No es que te peine y te hagas ese peinado glorioso. Decía que traigo tuyo. Dice, viniste hoy con todo el glamour, decirle, ¿verdad? Pero agregale a esto, decirle fe. Gloria a Dios por el Rexona. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero agregarle fe, porque la vestimenta del Hijo de Dios es qué cosa. Y Hebreos 11:6, no lo busque, dice de que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador, premiador del que cree en Él. ¿Se mete conmigo? ¿Me da unos ratitos más? ¿Qué es la fe? La Biblia dice que, no voy a repetir esto que lo hablamos todos los días, lo voy rápido. La fe es certeza, certeza. La palabra en hebreo o en griego, no sé cuál de las dos es upostasis. Y la palabra upostasis significa seguridad, seguridad, algo, una sustancia segura, algo que puede tocarse de alguna manera. Quizás mis ojos no ven a Dios, pero mi corazón tiene fe, tiene la capacidad de tocarlo, está seguro. La fe te permite a vos tener un corazón seguro, no los años de cristiano. De hecho, muchas cosas que hacemos dentro de la iglesia las hacemos sin fe, las hacemos con rutina y eso no agrada a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Es las sustancias, la seguridad que tiene mi corazón. Es algo relacionado que está con el futuro, con una convicción y con algo que es invisible. No puedo verlo, pero estoy seguro. No puedo verlo, mis padres no entienden lo que siento, mi madre no entiende lo que siento, mi esposa no entiende lo que siento, más desenganchado está él, menos entiende lo que siento, pero yo estoy convencido, estoy seguro. Dios estuvo conmigo en la pieza, dígame amén por eso, ¿verdad? Simplemente lo adoré, le canté, me acuerdo cuando no sabía cantar, y siempre recuerdo esto, pero en especial para explicar de que a Dios no le tenemos que demostrar que sabemos orar, ni tenemos que darle oraciones preparadas como cuando oramos en grupo. Dios espera una relación de amor y Dios nos espera. Y me acuerdo que Mariana oraba y oraba un montón. Yo llegaba y estaba arrodillada en el suelo y yo me pasaba esas cosas raras como que bueno ver así a mi esposa, pero al mismo tiempo me daba bronca porque a mí nunca me pasaba, ¿verdad? Y ella hablaba en lengua y yo no hablaba nada, ni siquiera hablaba con Dios. Pero había escuchado a alguien que había dicho de que Dios miraba el corazón y las ganas de encontrarme con Él. Así que me fui a la pieza y cambié una letra del grupo Trinidad de cumbia. Le cambié la letra y la puse letra cristiana. No estoy diciendo que haga eso, ¿no? No estoy haciendo una apología de esto, ¿no? ¿Verdad? Hagan cumbias, así cambien. Pero fui y le canté suavecito y en la mitad de la canción yo sentía a Dios en mis pies. Terminé arrodillado en el suelo. Quizás fue una de las experiencias más maravillosas que tuve. Dios respondiendo a mis ganas de estar con Él. La fe es nutrida por la relación. La palabra me lleva a Él y la oración y la palabra me permite ¿qué cosa? Conectarme con Él y esa conexión me permite de que ya no es más, no sigo a Dios por la experiencia de mi cuñado Beto, mi cuñado Manuel,
de mi hermana María Rosa y Miriam, que fueron las primeras dentro de mi familia, luego de Mariana. Ya no vivo por la fe de otros, por lo que me dicen de otros, porque yo tengo la experiencia de la fe. Yo estoy percibiendo, sintiendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso es lo que la Biblia llama del manifestar de Dios. Aunque Dios está en todos lados, no siempre se manifiesta. Es que el que va a buscarlo debe buscarlo con fe. ¿Saben? Y le bailé. Pasó un año y una vez estábamos en la vigilia. Y una de las personas que estaban ahí, que era nuevo, la primera vez que iba a la vigilia, que hacíamos todos los lunes, arrodillado, me dijo: siervo. Y todos nos callamos, estábamos orando y sentíamos a Dios que estaba ahí. Y me dijo: cuando tú bailabas en la pieza no lo hacías solo, porque yo estaba contigo. Señal importante, no estoy diciendo, no está en la Biblia eso, cómo bailar en el espíritu con Dios, no. Lo que estoy diciendo es la experiencia personal, pero Dios debe nutrir mi fe. Las experiencias te hacen crecer. Un buen racimo donde el que busca la palabra también se sumerge en un tiempo de oración. Hermano, oren. No terminen el grupo, oren. Más vale que hay un tiempo acá que a las 8 tienen que entrar otros, ¿verdad? Pero si tiene que pasar, hermano, nadie toque la puerta. No sea poco espiritual. Porque si están orando, están buscando a nuestro Padre. Díganme amén por eso. Entonces, la palabra nutre y las experiencias espirituales que tenemos fortalecen nuestra fe. Y esta fe es la que nos mantiene a nosotros caminando hacia adelante. Esta fe es lo que nos mantiene con el corazón sensible. Esta fe es lo que nos mantiene en servicio, en gratitud, en reconocimiento, en adoración, en servicio. Esta fe es la que nos mantiene. ¿Cuántos me entienden? Levántenme la mano. Me meto en esta parte, de verdad. Gálatas 3:1 dice: no lo busqué. ¿Quién os fascinó? Habla de hechizados, de personas que en algún momento le dieron una enseñanza distinta y quedaron fascinados con otras cosas. Los quitó. ¿Quién te quitó de las cosas que estabas haciendo? Que venías bien. La Biblia, hace un tiempo yo me acuerdo que he visto, antes de comenzar un culto, antes de empezar un templo, en las columnas del culto pusieron una Biblia. ¿Qué tiene que ver? Si la Biblia, no es que el cemento lee la Biblia, ¿me entienden? Eso no es verdad. Eso es como una brujería, como el cosito rojo para que no me ojeen el nene. Ponerle cinta roja. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Díganme amén, vamos. Y todo lo que no viene de Dios debe ser quitado de mi casa. Una hermana le dijo: ¿de qué signo sos? Y la hermana le dijo que era, no sé, le dijo de qué signo era, ¿verdad? Y si de vuelta me miró y yo los miraba, ¿viste? Me reí, quería meterle, pero como era relativamente nueva, me dice: ¿y usted, pastor, de qué signo es? Yo le dije: signo de pregunta. Usted no es de Tauro, usted no es de Leo, usted no es de Virgo, usted no es de Aries, usted es de Cristo. Y denle un aplauso precioso a ese Dios que lo ha tomado, ¿verdad? Nadie puede tocar lo que es suyo. Lo que tiene en la palma de su mano, Dios lo cuida. Dele su corazón a Dios, a su palabra. Amén. ¿De qué signo sos? Signo de pregunta. Ay, Señor. O camina por fe, o camina por lo que ve. Y usted decide, si camina por fe, aprueba. Si usted camina por lo que ve, usted es eliminado de esto. Por eso dice la Biblia que el camino es angosto y estrecho, y pocos son los que caminan en este camino. Porque la demanda del nuevo hombre no es que vengo a la nueva vida viviendo como si fuese el viejo. Vengo a la nueva vida pensando como si fuese el viejo. Vengo a la nueva vida, como dijo el hermano Mariano, con argumentos, con estructuras mentales de la vieja vida. Hay que romperlas. Vengo a la nueva vida, no puedo vestirme de cualquier manera, debo vestirme de santidad, como dijo el hermano Facundo. Es mi nueva vida. Al fin y al cabo, y vengo a la nueva vida y entiendo que en la nueva vida hay una misión, que es matar a Amalek, porque la carne se levanta conmigo todas las mañanas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y todos los días estoy dando pelea, ¿verdad? Y ahí estoy, dándole pelea. Y hay una nueva vida, yo entiendo, y hay algunos jovencitos que vienen a la iglesia, adolescentes, hermanos que son realmente nuevos. Yo entiendo que muchas cosas no entran, pero recordad de que Dios tiene planes maravillosos con tu vida. Conocer la palabra te permite crecer, subir Nico. Entonces, termino diciendo
tenía mucho más, pero voy a terminar acá, ¿verdad? Porque no quiero hablar mucho de este tema, pero me anoté unos conceptos claros y quiero terminar con esto. La fe, es muy importante que usted camine en fe. No críe a su hijo en la iglesia, críelo en fe, como Dios le pidió. No le dé cosas que estén fuera de lo que Dios dice o al revés. O no deje de darle lo que Dios espera que usted le dé. Usted es el responsable de su casa si es el varón de la casa. Dios lo va a llamar a usted de lo que pasa en su casa. Amén. No se quede con el nivel de fe que tiene, porque usted necesita crecer en esto que llamamos la vida en Dios, ¿verdad? Usted necesita crecer en esto. ¿Saben? Yo me noté algo que tengo en la cabeza hace un tiempito, vengo hablándolo, lo hablé con algunos hermanos el día de mi cumpleaños, y les agradezco por todos los gestos de cariño, de amor que me dan. La verdad que uno se siente muy rico, ¿verdad? Con todo lo que uno tiene. Amén. Los gestos de amor, las palabras, o simplemente el emoji que te mandan, no hace falta que me mandes nada, pero es un gesto de cariño, de reconocimiento. Y a los que me regalaron algo más todavía, ¿ven, hermano? No, a todos igual, no siempre todos podemos. Un hermano me regaló un pan y me lo comí con gozo. Me dijo, le hice un pan casero y es de Dios. Ese es un buen regalo, ¿verdad? Lo que se hace con amor, ¿verdad? Y me siento muy amado. Y estaba hablando en medio del cumpleaños que tuvimos, me hicieron unos hermanos, una reunioncita hicimos. Y estaba hablando con una de mis hermanas, o con las dos, estaban las dos, ¿cierto? Estábamos hablando del problema que hay en el ideal del hombre. ¿Sabes lo que es el ideal del hombre? La idea que tiene el hombre en la cabeza. Bájame el volumen. Estábamos hablando de lo difícil que es llevar adelante un matrimonio cuando una persona tiene un ideal de cómo debería ser el matrimonio. Lo difícil que es llevar adelante una amistad cuando una persona tiene un ideal de cómo debería ser la amistad y de cómo debería ser la amiga y cómo debe de responderle la amiga. ¿De qué debería ser hecho la amiga? Cuando uno tiene un ideal de cómo va a obrar el hijo. Nosotros nos han pasado estos años que han pasado hijos que no se hacen cargo nunca de sus padres, nunca los ayudaron, nunca los iban a visitar, no se atendieron. Recibieron la vida de parte de los padres, el cuidado, la atención, los llevaron al colegio. Y no todos los padres son perfectos, por supuesto, no somos ninguno perfectos. Pero cuando llega el momento de devolver, como se borran y como no han amado. No es el dolor la ausencia del hijo. El dolor es que la madre estaba esperando que el hijo obre de distinta manera. La mamá lo esperaba. Y no había consuelo para ese corazón. Porque cuando vos tuviste todo el ideal, pensaste de chiquita, de que cuando lleguen los tiempos, seguramente mis hijos se van a encargar de mí. Y tus hijos no se encargan de vos. El ideal es una herramienta del diablo para matarte. El ideal tiene que ver mucho con el hombre platónico que vuela, que tiene pensamientos de cómo debería ser, de cómo debería ser mi llamado, de cómo el pastor me tiene que promocionar, de cuándo me tiene que poner a predicar, si tengo una iglesia para mí o no, si estoy para ser pastor, si estoy para ser líder, si estoy para la cocina o no, porque en este tiempo me parece a mí que debería estar con tal equipo, tal manera. Los hombres tienen pensamientos de cómo deberían ser las cosas en sus tiempos, ideales, y después cuando no se cumplen los ideales, porque Dios nunca se lo dijo, terminan desfallecidos. Y un ideal de hombre es algo que se forma en la imaginación del hombre. Quiero que me escuche, son 10 minutos. El ideal del hombre es algo que se forma en la imaginación. De no sentarme a pensar lo que Dios dice, de sentar a pensar en cómo saciar mi apetito sexual, mi apetito emocional, mi apetito sentimental, cómo satisfacerme en mi servicio, en qué tiempo, de qué manera, estaría bueno. No siempre sos un pastor exitoso, no siempre tienes mucha gente, a veces tenés poca gente, pero eso no te quita valor. Y a veces escucho a pastores que están desalentados por lo que tienen, como que han fallado. Pueden ser que algunos han fallado porque no todos hacemos todo como deberíamos hacer, pero a veces hiciste todo lo que tenías que hacer y solo que Dios planificó. Hay algunos árboles que miden 1 metro y van a morir en 1 metro, y algunos árboles que tienen 200 metros y siguen creciendo para arriba.
Pero eso lo decide el Señor, díganme amén por eso. Mi problema es cuando yo tengo 1 metro y mi ideal es tener 10, pero Dios planificó 1,5 metros. Y no llega lo de Dios, y no llega lo de Dios en sus conceptos, aunque Dios nunca le prometió 10 metros. Cuando vos pensaste que llegaste a cierta edad de tu vida y tenés que tener tal economía y no te pasó, donde pensaste que hasta esta época de tu vida deberías estar casada y todavía no llegó el príncipe azul, el ideal lastima. Ideal no es fe. Ideal es algo que tiene que ver con la imaginación del hombre. Cuando el ideal, me levanto, yo soy soñador, siempre, me acuesto. Yo me acuerdo que iba al Megatron y corría en la cinta frente al espejo y me imaginaba, yo qué sé, me imaginaba todo lo que se imaginaba una persona. Nunca soñás con poco, porque nunca entra en tu cabeza de que Dios te va a dar poco. Me imagino que lo mismo le pasó a Naamán. ¿Qué? Que me tira al río. 7 veces, está loco. Yo pensé que iba a salir, me iba a poner las manos, me iba a sanar. Él tenía los 4 pasos de cómo iba a ser sano de su lepra. Sin embargo, Dios le dijo 7 días, 7. Hasta que en algún momento los siervos le dijeron, ¿pero qué cosa te dijeron, Señor? Simplemente que te tires al agua 7 veces. Y él dice, y la Biblia dice de que entonces Naamán entendió lo que estaban diciendo sus servidores y se bajó del caballo y conforme a la palabra del profeta que habla de la palabra de Dios, se zambulló. Y dice que la carne fue sanada y le quedó como la de un bebé. ¿Lo entienden eso? Para la mujer esto sería lo máximo, ¿verdad? Basta de rubor ni tapa ojeras, ¿verdad? Carne de bebé. El primer lifting espiritual de la Biblia lo hace ahí Naamán. Pero Naamán tenía un ideal luchando con lo que Dios te pide. Un ideal de cómo quiero, dónde lo quiero, con quién lo quiero. Y allá, en una tierra marrón, en una tierra que las compararon con los ríos que había donde vivía Naamán. Hay mejores ríos que este, ¿por qué no me tiro en aquello transparente? En este riachuelo porquería me voy a tirar. Es que cuando el ideal choca con lo de Dios tenemos un gran problema, no se cumple lo que Dios planificó. Entonces viene el corazón herido, porque el ideal se convierte en una verdad que no se negocia en mi cabeza. Mi esposo tiene que ser así, tu esposo no es así. Y si no es así, lo quiero cambiar o la quiero cambiar, hermano, es para siempre el casamiento. Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero el capricho del niño insiste que ella o él quieren que sea así. Insiste. Y tu capricho no cambia a tu par, a tu cónyuge. Tu capricho no cambia a tus hijos. Si Dios no está en la cosa, te dije cuando empezamos, si no hay un respaldo de Dios en lo que haces, nunca vas a ver lo que anhelas. Pero tú puedes ir a Dios a orar por lo que Dios te dijo que va a hacer. Pero no puedes ir a orar a Dios por algo que Dios nunca te prometió que va a hacer. Cuando hay un ideal colocado en mi cabeza, hay un modelo de cómo debería ser. Y todo lo que no entra dentro de ese modelo que tengo en mi cabeza, lo desecho. Pedro era muy abrazado a los judíos, Pedro. En algún momento Pablo lo exhortó, porque Pedro estaba volviendo a circuncidar, para los más viejos van a entender esto, a los judíos, olvidándose de que Jesús fue la gran circuncisión que se hizo en la cruz, derramando su sangre una vez y para siempre. Ya no hace falta al 8º día, como hacen los judíos, cortarle el frenillo del pene a los nenes, para que habla de la consagración. Jesús murió en la cruz haciendo la consagración en creer con él ya estoy consagrado a él. Díganme amén, levánteme la mano por favor. Consagrado por creer, punto, se acabó. Pero Pedro estaba haciendo cualquier cosa y vino Pablo y le dijo, ¿qué haces? Era el último en sumarse Pablo y lo retó al gran capo. La gente sacaba a los enfermos y Pedro, la sombra de Pedro, dice la Biblia, sanar a los enfermos. El Espíritu Santo lo respaldaba de tal manera que Pedro ni siquiera les hablaba ni los miraba, la sombra los sanaba. Y apareció el novato Pablo y le dijo, ¿qué haces? ¿Estás loco? Nos volvés de vuelta a la condición vieja. Y Pedro cerró el pico porque Pablo le abrió la palabra y Pedro cayó la cabeza y dejó de hacerlo.
Pedro en algún momento cuenta en Hechos 10 de que está orando también y Dios le manda a través de Dios, dice, anda, está orando en una azotea y Dios le dice de que mate y come. Y le está mostrando en un sueño, en una visión, animales que eran inmundos, los que no entraban, los gentiles. Porque para Pedro estaba enfocado en cómo salvar a los judíos, pero Dios tenía planificado salvar también a los gentiles. Tenía planificado venir a Doc Sud. Y aunque hay varios Moisés acá, ¿verdad? No tenemos nada que ver con los Moisés, ¿verdad? Y Dios tenía planificado. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. En tu ideal no entra lo que Dios está pidiendo, pero tú haces lo que Dios te pide. La fe no tiene nada que ver con que estés de acuerdo con lo que Dios te pide. Por eso necesitas una vida meditando de día y de noche la palabra para que te vaya bien a ti y a tus hijos. La prosperidad viene como consecuencia de nutrir una fe de día y de noche. Mate y come. Un ideal se convierte en un modelo que uno espera, en un sueño esperado. Él tiene un sueño, ella tiene un sueño. No, pero yo todavía sueño. Dios te lo dijo. No, pero Dios conoce mi corazón. Pero Dios te lo dijo. ¿Te lo prometió Dios? No, pero viste, yo siempre sentí en el corazón. ¿Te lo dijo Dios? No. Entonces, no lo hagas a Dios. Y la persona se empieza a tener problemas. Escucha la palabra. Ideal habla de una forma de elevar cosas por encima de la realidad. Yo tengo un concepto en mi cabeza y lo pongo por encima de lo verdadero, de lo que Dios espera, de lo que Dios prometió, de lo que Dios va a hacer. Y mucha gente no aceptó el llamado en su vida. Y no aceptó los desafíos en su vida y al revés. O a veces acá, no me gusta trabajar con jóvenes, no me gusta trabajar con niños. No es un tema que te guste. Es un tema de que si Dios te llamó, si Dios te dio un don, Dios espera que lo uses. Si Dios te dio un don, Dios espera que lo uses. No para vos. No vas a recibir gloria por usar tu don. Para que Él sea glorificado y el pueblo sea nutrido, formado. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Decía que traigo tuyo. No escondas lo que Dios te dio para nosotros. Mirar a los ojos y decirle, eso no es fe. Él es seguramente el príncipe que viene, la princesa que viene. Señor, la quiero con curvas y santas. Ojos claros, nariz repingada, todos los dientes. No quiero como los caballos que le faltan algunos dientes, ¿verdad? Con todos los dientes, una figura celestial. Me gusta con labios carnosos, mirada tierna y que el Padre tenga guita, te lo pido, Señor, por favor. Que sea educado, que labure, que le guste laburar, que sea caballeroso, ¿verdad? Que no pida mucho, que acepte mis caprichitos, 1 o 2, Señor. Así que tiene un ideal en la cabeza de cómo va a ser. Pasan los años. No es que a veces Dios no proveyó. Es que vos querés ver que Dios no te da lo que ves. Dios te pide que creas. Dios no es ajeno a lo que vivís. Pero es muy difícil entrar en tu ideal. Dios nunca se acomoda como Papá Noel. No existe Papá Noel. Pero no es Papá Noel Dios. ¿Qué quiero? Señor, una pista que pueda hacer el 8 con control remoto. Y una escopetita que dispare corchito, le pedía yo. Y después venía y cuando llegaba estaba el arbolito y ahí estaba. La pista con autito eléctrico y la escopetita que levantaba corchito. Y yo decía, qué bueno que Papá Noel. Hasta que un día mi papá me contó la cruel realidad, ¿verdad? Y me dijo, somos nosotros los que pagamos el regalo, ¿verdad? Deja de manguear cosas raras, ¿verdad? Y me mataron la ilusión. Es que cuando te matan el ideal, sufrís. Pero el ideal, ¿sabes qué hace? Pone por encima cosas de lo que es real. Dios no es Papá Noel. Te maté, ¿no? Y Dios no va a cumplir tu sueño personal. Dios no es Aladín.
Dios es el único Dios verdadero, poderoso en batalla, libertador de los corazones. Él vino por ti a rescatarte de la condición de mugre en la que vivías. No eras de su pueblo y te hizo su pueblo. Y tuvo que luchar con muchos ideales de hombres antes de que llegue a ti. Sin embargo, llegó justo a tiempo. Porque Dios nunca se demora. Dale un fuerte aplauso a ese Dios precioso, ¿verdad? Pero yo tengo ideales. El ideal del hombre siempre es ilusorio, vuela. Escuchá, es ficticio, es mentira. Pero a él le encanta creer en eso que va a pasar en algún momento porque su Dios es bueno. Si Dios lo hizo, entonces el predicador de moda dice, si Dios lo hizo con aquel, si Dios lo hizo con aquel, no sé si te va a sanar. A Pablo nunca lo sanó y le dijo, bástate en mi gracia. Y vaya que era un servidor. Sanaba a los demás y él no se sanaba, ¿verdad? Y no sé, pero tu fe está en que Dios siempre va a hacer lo mejor para mí. Y que en el momento que si es la voluntad de Dios sanarme, Dios me va a sanar. Entonces descanso, como dijo también el hermano Emiliano hoy cuando orábamos, danos la capacidad de creer en ese Dios de que también puedo yo mantenerme en mi fidelidad, aunque Dios no conteste eso que yo anhelo en mi corazón. Quizás nunca llegue ese príncipe azul, te venga un príncipe bordó, va. Si es la voluntad de Dios. Hay gente que está demasiado buscando por todos lados. Y hay gente, y hay otros al revés, que están yendo a buscar a los pubs. A veces enganchan algo en el coso y le dice a Dios, después le dice a Dios, ¿me lo certifica? Así no funcionan, Dios. El ideal del hombre es ilusorio, es ficticio, es fantasía. Es imaginario, está creado, es irreal, es fabuloso, fue creado en medio de una fábula inventada, con un final feliz. Nunca los ideales terminan en un final triste, siempre terminan en un final feliz. Seguramente en algún momento Dios todavía es tiempo, Dios tiene. Mira, hermano, usted pida a Dios lo que Dios le pidió que pida. Dios espera que usted le pida las promesas que Dios le dio. Dios cumplió. ¿Saben? Estaba cumpliendo los años y me mandaron muchos mensajes, bueno, a mí y a mi esposa más que a mí, porque la quieren más a mi esposa que a mí, ¿verdad? Y en un momento me doy cuenta de cuán rico soy, ¿verdad? Miro a mi esposa, miro los años que estamos juntos, miro la calidad de matrimonio que tenemos con mi esposa, miro a mis hijos, lo veo a Benjamín de espalda, con un buen lomo, loco, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo creció? Veo a Candela ya recibida, trabajando de maestra, yendo, viniendo. Cómo han pasado los años. Veo la junta de mi hija, veo la junta de mi hijo. Me siento bendecido por los amigos. Yo no tenía en muchas áreas gente que me empujaba. Yo he visto al lado mío picarse con agua, con zanja en las venas, porque no se conseguía la droga. Yo vi morir amigos míos en el SIDA, en la enfermedad, en esa peste que llegó en algún momento. Y los que no sabían se drogaban, se compartían las jeringas y se contagiaban. Y donde yo me crié, el ambiente, habían muerto no uno, dos, muchísimos. Y miraba y en un momento digo, no me falta el techo. No sé si alguna vez voy a tener alguna casa con un parque como quiere Mariana. Mariana quiere un parque, en el fondo quiere elefantes, jirafas y pandas, ¿verdad? No sé si voy a tener la parrilla en el fondo. Me huelo la bondiola acá. Para no extrañar, no tengo, vivo en un departamento. No sé si algún día podré, pero Dios vaya que ha sido bueno, ¿no? Y con 52 años le dije una frase que usted no sé si se va a asustar, pero le dije, Señor, yo te he hecho, me llamaste a servirte, me siento honrado, tengo a los mejores al lado mío. Me siento bendecido, cuidado. ¿Es agradecido o es fantasioso usted? Y le dije,
Perdóname si en algún momento estoy buscando otra cosa. Eso no es mi manera de pensar. Renuncio a esa manera de pensar. Yo quiero vivir contento con lo que tengo ahora. ¿Cuántos me dicen amén, verdad? Contento con lo que tengo ahora. Trabajo en esto que tú me pediste en la iglesia. Alcanzo alma, afirmo alma, proyecto alma. Estamos abriendo. Y vamos a seguir abriendo otros lugares. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Vamos a ver, visionamos. Queremos ver con tus ojos. Decimos que vamos a avanzar, no porque queremos, porque Dios nos lo dijo. Dios nos dijo, danos 5 años para tu iglesia y después dame 5 años para hacértela crecer. Y vaya que estamos bendecidos desde cómo empezamos a estar hasta este momento. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por todo lo que hace con nosotros, verdad? Vaya que hemos bautizado gente desde que empezamos, ¿verdad? Vaya que hemos levantado, empujado, enseñado el racismo. Vaya que hubo retiros, sanidades, liberaciones, restauraciones, consejería. Vaya que la iglesia se ha movido y se mueve. Me dice Mariana, yo también sueño con, no sé qué soñaba, me dijo. Le digo, 200 niños en la escuelita. Como directora de la escuelita, basta con tu reino, Mariana, de ampliar tu reino, ¿verdad? Tu ideal te quita la gratitud. Tu ideal te trae, al no cumplirse tu ideal te trae desaliento. ¿Sabe qué significa desaliento? Significa desánimo. Desmayar significa bajar los brazos. Cuando no se cumple el ideal y no lo reconozco como algo que está mal, fe en mi ideal no es fe. Fe en la palabra es fe. Fe en lo que Dios me pidió, eso es fe. Fe en lo que Dios quiere hacer, eso es fe. No fe en lo que yo quiero hacer. A veces me da para irme de vacaciones, a veces no me da. No te endeudes para irte de vacaciones. Dios va a proveer. Son frases de un evangelólogo endeudado. Dios no va a proveer si Dios no te dijo que lo haga. Recordalo. La provisión viene junto con el propósito. Dios provee para, díganme amén, vamos, termino. Desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante. Donde hay un ideal no cumplido, hay desánimo. La persona está sin fuerzas para seguir adelante, empieza a sufrir el desaliento, que es la falta de ánimo, empieza a sentir depresión, porque se siente en derrota, porque no alcanzó lo que pensaba que iba a alcanzar. Mira, tiene 60 años y dice, la verdad que no logré nada. ¿Cómo no? Te conservaste en vida 60 años. Mira a tus hijos, está vivo tu hijo. Mira a tu esposa, viene a la iglesia. Mira, estás en fe, todavía estás en el camino. Te vas camino a casa, decime amén, vamos. Hermano, ¿qué significa lograr algo para vos? Jugaste al fútbol, pudiste moverte, hay personas que no se pueden mover. No jugué en primera, ¿qué importa si no jugás en primera? Pudiste disfrutar del deporte, tenés amigos, estás en una buena iglesia en el nombre de Jesús. Estás en una buena colectividad, en una buena comunidad de hermanos que te quieren. No todos te conocen, porque no eres tan buen amigo como dices, pero más te das a conocer y más mejoras, más te aman. Pero tienes un Dios que nunca te ha soltado las manos, que aunque anduviste en valle de sombra y de muerte, estuvo ahí, te sostuvo. Pensá en las marcas que tuviste que pensaste que eran las finales. Seguí vivo. El desánimo habla de la falta de ánimo y del abatimiento que tiene la persona. Escucha la palabra, del bajón, del desgano, de la carencia de gano. ¿Qué pasa con el hermano tanto que lideraba y las cosas no funcionaron como quería? Y anda medio bajón, anda desganado. Ideales. ¿Quién te dijo que te iba a ir bien ahí? ¿Qué es que te vaya bien? Dios le dijo a Jeremías, anda ahí. Y haz lo que te pido. Punto. Eso es que te vaya bien. Obediencia. Saber que estoy cumpliendo con lo que Dios me está pidiendo. Saber que lo estoy haciendo en la medida que Dios me lo está pidiendo. Saber que estoy yendo a buscar a los que Dios está queriendo que yo lo vaya a buscar. No a los que yo quiero salvar, a los que Él quiere salvar. Mis primeras personas que vinieron a casa cuando empecé a evangelizar no eran mis amigos. Los primeros que venían eran con los que me había agarrado a piña cuando era pibe,
con lo que no bancaba, y era lo que me traía Dios. Dios no salva al que quiero, Dios salva al que quiere. Y Dios añade cada día a lo que Él quiere. Termino, perdónenme. Dios no me cumplió, empieza a decir la persona. No. Dios no cumplió lo que vos te autoprometiste. Y lo pasa, mira, ahora no es el tiempo, pero más adelante seguramente, capaz que agarro. No hay promociones ministeriales cuando vos querés. Hay promociones ministeriales cuando Dios las dispone. Y Dios elige. El desánimo es un remolino que me hunde. ¿Alguna vez vieron un remolino en un río? Empieza a girar. El problema no es que gires. El problema es que en el medio el cono te empuja para abajo. Y si no sabes nadar, a veces te quedas enredado con las algas y a veces es difícil salir. La depresión viene como consecuencia de que no se cumpla tu ideal. Donde no hay fe, hay ideal. Y cuando no se cumple el ideal, ya no es digno de seguir el Señor. Ya no hay pasión, anótalo, ya no hay gratitud y ya no hay adoración y servicio. El servicio y la adoración son cosas que tienen que ver con la gratitud de corazón. Algunos hermanos les dije la semana pasada de que quizás no planificaste quedarte viuda o viudo para esta altura. Capaz que no planificaste para esta altura quedarte sin mamá o sin papá o quedarte sola o un divorcio o una separación. Y yo entiendo los momentos difíciles que estás pasando, pero recordar de que Dios no es ajeno a lo que estás viviendo. Por eso uno debería pasar más tiempo con Dios para lograr escucharlo, para tener paz en el corazón. Y no prepararse con un ideal de cómo debería ser. Uno debería prepararse para hacer lo que Dios quiere. Entonces podrá vivir en gratitud, en servicio, en adoración. Busquen todos una porción. Lucas capítulo 7. Y vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que Dios nos dé una fe verdadera, que nos enfoque en una fe verdadera. Que no esté buscando una nueva congregación, que esté buscando una nueva fe. Porque un ideal nunca se puede cumplir y ningún hombre te lo va a poder dar, ninguna congregación te lo va a poder dar. Por supuesto que eres bienvenida, bienvenido. Lo que te estoy diciendo es que cuando hay ideales en la cabeza, nadie los suple. Ni Dios, porque si Dios no te lo dijo, Dios no lo va a cumplir. Y hoy me gustaría que oremos todos, le saquemos el ideal de cómo deberían ser nuestros hijos, para no desalentarnos, ¿saben? Ya que amar es dar sin esperar nada a cambio, le vamos a sacar el ideal de cómo deberían ser nuestros hijos para con nosotros. Y le vamos a sacar el título a nuestro cónyuge de cómo debería ser mi cónyuge. Porque la traición es la que más duele, es cuando fue traicionado el ideal. Yo pensé que. ¿Cuántos me entienden? Levanten la mano. Un amigo le dice a otro amigo: me voy a casar, esta mujer me va a hacer feliz, voy a tener una vida. Y el otro le dice: ¿seguro? Sí. Así que se casan, pasaron 5 años y lo vuelven a encontrar en un shopping. Y dice: ¿qué haces? ¿Cómo andás? Dice: ¿cómo andás? Dice: ¿cómo te está yendo? No te lo puedo decir, no te lo puedo contar. Y él me dice: ¿por qué no me lo puedo contar? Contame. No, está atrás, no te lo puedo contar. A veces las cosas no son como planifican y a veces me queda solamente el aguantar. Y esa no es la vida que Dios quiere para vos. ¿Querés que las cosas cambien? Empezá creyéndole. Empezá consagrándote. Empezá santificando tu manera de pensar. Empezá santificando las prioridades que Dios te colocó. Empezá a limpiar el marote, renóvalo. Renóvalo con la palabra, renóvalo con tu fe. Y empezá a caminar por fe. No elijas dónde vas a servir. Dice Lucas 7, esta es una historia preciosa que está en la Biblia, para mí una de las más bonitas.
Lucas 7, versículo 11, es la historia de Jesús que resucita al hijo de la viuda. No sé si cómo se llama, si Karina, si Laura, si no sé. Porque la Biblia no habla mucho del nombre, sino lo que te va a mostrar es el corazón de Jesús. Acababa Jesús de sanar al siervo del centurión, estaba en Capernaum, 55 kilómetros entre piedras y cumbres para allá. Terminaba de sanar y todo el mundo estaba enloquecido. Era el éxito de su ministerio, acababa de hacer un tremendo milagro y le dice a su discípulo, vámonos para Naín, que tengo que hacer algo. Los discípulos habrán dicho, aguantá Jesús, déjame disfrutar un poquito de la victoria. Sin embargo, Jesús estaba apurado. Lea conmigo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Me gusta la palabra después, entendiendo de que después de algo maravilloso que había hecho Dios, después de esto, él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un, ¿qué cosa? A un difunto. Y aclara un poquito la Biblia de que era el difunto, que era hijo. Y que era un hijo, ¿qué cosa? Único. Remarca estas palabras que son muy importantes para estudiarlas. No es que había muerto solamente un hijo, sino que era un hijo único de una madre, la cual era, ¿qué cosa? Viuda. Dios no vino por el joven muerto. Dios viene por el corazón que está desesperado. Dios viene por el corazón que está sufriendo. No se tomó un remis, nos llamó un Uber. Un día de camino, 55 kilómetros en medio de la montaña, subiendo, ya que esta ciudad, Naín, que era un pueblo, estaba mucho más arriba, así que era colina arriba, mucho más cansador. No con las Columbia o las Salomón para correr en montaña, sino con unas hojotas de cuero, ¿verdad? Entre las piedras. Hijo único de la mujer que era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Era, podríamos decir, que era un cortejo fúnebre lo que estaba pasando, ¿verdad? Y dice la Biblia, cuando el Señor la vio, la compasión, se compadeció de ella. Hay una gran diferencia entre lástima y compasión. Lástima es mirar y que te duela lo que le pasa al otro, pero compasión es que te duele y haces algo para ayudar al otro. No es que dijo y lloró y no movió las manos. No es que cuando los ideales que tenés no se alcanzan y te sentís que no lograste lo que esperabas o que no llegaste a donde no llegaste, Dios no se compadece. No importa dónde estés, podríamos decir, seguramente Dios aparecerá. Dios no te quiere ver sufrir. Dígame amén, vamos. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, dice la Biblia, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Lo que la Biblia está mostrando acá no es que Dios puede. Lo que la Biblia está mostrando es que Dios piensa en ti. Está bueno explicarlo. En aquel tiempo ninguna mujer podía trabajar. No existían para las mujeres trabajos. Dependían pura y exclusivamente del esposo. Esta mujer, se le murió el esposo. ¿Saben? Cuando se murió un esposo joven, el judío decía de que si muere en la edad adulta, llegó bien, se fue con el Señor o descansa en paz.
Pero si murió antes es porque murió en pecado, decía el judío, ¿verdad? Atormentada con esto, nadie le daba un trabajo a una mujer viuda porque estaba maldita. Pero le quedaba el hijo, la dependencia, y cuando uno espera tanto en el hijo, ¿verdad? Y sin embargo el hijo desaparece. No había desaparecido el hijo solamente, había desaparecido su ideal. ¿Qué iba a hacer con su futuro? No sabía qué iba a pasarle. Una mujer con un ideal destruido, que nunca esperó lo que ahora le estaba pasando. Estaba solo, sin nadie, sin nada. Y no tenía nada de futuro adelante. Sin embargo, Dios escuchó el corazón 55 kilómetros atrás de la montaña y dijo: vamos, tengo a alguien que está sufriendo allá, no voy a dejar a esa persona que está sufriendo allá. Me encanta esto porque es ver a Jesús. Es ver a Jesús en la Biblia, nutriendo de nuestra manera de pensar y recordando de que aún en el error tenemos posibilidad. Tenemos un Dios que está pensando en nosotros. Pensé que era tal, pero no era, quedé sola. Quiero decirte que Dios no está pensando en dejarte sola o solo. Tiene planes contigo. ¿Cuánto me dicen amén esta noche? Destruido el ideal de la viuda, Dios detiene el féretro, se apiada del corazón de la mujer, tiene compasión. Uf. Este es el milagro más tierno, me noté, que puedo encontrar en la Biblia. No Dios sanando a un joven, que también lo es, Dios resucitando a un joven, sino Dios sanando el corazón de una mujer que no tenía nada. Fue levantar a la ilusa. Jesús vino para restaurar el corazón de esta que fantasea, que no tiene una fe sana. Dios vino y qué cosa, y puso en pie a esta mujer que tenía pensamientos que no eran reales. No sé cuándo, no sé cómo y no sé lo que viene. La enseñanza es: sé que Él está pensando en mí. Sé que Él no se olvidó de mí. Si estás pasando por un momento de familia difícil, quiero decirte que no va a acontecer algo que Dios no lo planificó. Quiero que sepas de que Dios tiene una salida para toda tentación que estés viviendo mientras vos te aferres a Él. Tienes un Dios maravilloso. Tú eres la persona más rica que existe en esta tierra, porque tienes a Dios de tu lado pensando en ti. Deja de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer para ti. Deja de decirle a Dios cómo Dios tiene que hacerlo contigo. Deja de encapricharte con las maneras y las formas que debe tener tu esposa o tu esposo. Y empieza a trabajar en tu cambio personal, en despojarte del viejo hombre, en renovar tu entendimiento y en vestirte de este nuevo. Este nuevo necesita caminar por fe. Inclina tu rostro ahí donde estás, todos. Queremos orar contigo, Señor, en esta noche. Simplemente hago un repaso de todo lo que nos vienes hablando. Y termino con este pasaje diciendo que tú eres importante. Que tú me gritas al corazón diciéndome: tú eres importante para mí. Y aunque la palabra siempre habla de ti, Juan, Lucas, Mateo, Marcos muestra el corazón maravilloso de Dios, de cómo Dios suple la necesidad. Que quizás muchos de los que estamos acá pensamos que es el fin de muchas cosas que nos tocó vivir. De que esto es lo que me tocó. Y hasta me siento en áreas desalentado, desilusionado. Hasta me siento inapetente, no quiero participar. Y siento apatía porque quizás la forma en cómo pensé que iba a llevarse las cosas en la iglesia no era como yo estoy pensando. Quizás tuve un pensamiento de cómo debería ser mi ministerio, en qué edad tiene que ministrar mi ministerio, en qué lugar debo ministrar. Si tienes que llevarme a una ciudad o tienes que llevarme
a un lugar donde haya mucha gente, o al revés, o si me toca en medio de una villa miseria, o si me toca en un lugar difícil, como algunos misioneros que se meten dentro de lugares muy difíciles. Recuérdame siempre en mi corazón que tú viniste por mí, que lo que hiciste aquel día en la cruz no fue en vano, que tú estás pensando en mí, que tú estás pensando en mi matrimonio, que tú estás pensando en la crianza de mis hijos, que tú eres el principal responsable de mi condición económica, de que yo no dependo de lo que gano, ni dependo del trabajo, dependo de ti. Tú eres el que me abre las puertas, tú eres el que me da la facultad mental para hacer el trabajo que llevo adelante, y que mis hijos tendrán lo que tú soñaste darle, lo que tú planificaste darle, que mis ojos deben estar colocados en ti, no en lo que logré, no en lo que logré hasta aquí, no en lo que pude hacer hasta aquí. Perdóname si me pavoneo dentro mío diciendo que logré, si lo que logré nunca me lo pediste. Perdóname si no estoy logrando lo que tú sí me pediste. Perdóname si no estoy invirtiendo mi fuerza en eso que tú sí me has solicitado, que tú, Señor, una y otra vez me has demandado. Perdona si no estoy en la velocidad que tú esperas de mí. Perdóname, Señor, si no estoy, Señor, enfocado en lo que tú anhelas de mí. Perdóname si hay ideales. En esta noche, Señor, yo quiero entregarte mi corazón y mis pensamientos. Ora a Dios, hermano, hasta que estás ahí inclinado. Dile, Señor, mira, Señor, te muestro mi corazón en esta noche. Perdóname, Señor, por las cosas que te he solicitado que cumplas, por mis demandas que a veces te hago llorando, de los caprichos que hay en mi cabeza, de las cosas que he formulado dentro de mi cabeza. Perdóname porque hasta veces siento que estoy enojado contigo porque no has hecho o porque me has quitado aquello. Perdóname porque mis ideales estropean mi verdadera fe, están ensuciando mi razonar, están ensuciando mi relación contigo. Recuérdame que soy una persona espiritual, que tengo una nueva vida por delante. Yo renuncio a vivir esta nueva vida con un argumento distinto al que tú me has puesto. Yo, Señor, llevo la palabra a mi mente y desecho todo pensamiento que esté generando desobediencia en mi cabeza. Yo rompo con toda estructura mental dentro de mi cabeza, con los ideales de cómo deberían ser mis hijos, de la forma que quería yo tener una esposa o un esposo, del matrimonio que soñé. Cuando tú me prometiste a mí techo, vestido y alimento y una vida eterna junto contigo en la presencia del Señor. Perdóname porque a veces impongo con mi oración o intento imponer pensamientos naturales de un hombre carnal, influenciado por el mundo, olvidándome a quién le estoy orando, olvidándome a quién le pertenezco y de quién es mi vida. Pero recuerda a un corazón en este lugar, que para eso tú lo trajiste en esta noche a este lugar, que tú has venido por él, que tú eres ajeno del dolor que vive, que las cosas que ha fantaseado en su cabeza y no se han cumplido, igual trajeron dolor. Llévate el dolor, díselo, llévate el dolor, Jesús. Llévate la sensación de fracaso, la sensación, Señor, de derrota, de no haberlo logrado, Señor. Perdóname, eso no fue fe en ti. Perdona mi incredulidad, perdona por las áreas de mi vida. Perdona por las áreas de mi vida donde yo, Señor, estoy permitiendo que la incredulidad tome el control. Yo renuncio a tener pensamientos que no se acomoden en tu palabra, porque estoy reconociendo que en un montón de áreas se ha anulado tu poder y no has podido hacer lo que querías hacer a consecuencia de mi incredulidad. Perdóname, Señor, porque en muchas áreas de mi vida yo tengo un pensamiento perverso, porque tengo un pensamiento que se ha corrompido. Perdóname, porque en un montón de áreas también yo mismo con mis ideas. Señor, en esta noche te inclino mi corazón. Haz tu pequeña oración pero profunda ahí y dile: te entrego mi desánimo,
Te entrego mi desgano, mi bajón. Te entrego, Señor, mi depresión, mi desaliento. Porque las cosas no salieron como yo quería, pero hoy estoy entendiendo que tú respondes a tu visión, que hay un plan, que mi apego no debe ser a mi capricho ni a mi ideal, mi apego debe ser a lo que tú me pides, que la felicidad está en el propósito que tú has trazado para mí y para los míos. Perdóname porque quizás he desechado lo que tú has preparado para mí en otro momento. Perdóname, quizás no me di cuenta. Quizás no entendí que eso era lo que tú querías para mí. Y hoy, Señor, te pido perdón por elegir lo que en realidad debe ser motivo de obediencia en mi corazón. Perdóname porque a veces siento que el desánimo me empuja hacia abajo y me quita el brío que mi corazón debe tener para hacer esto que hacemos para ti, para servirte, para agradecerte, para adorarte, para darte la gloria. Me siento la viuda de Naín, Señor, perdiendo todo lo que planifiqué que tenía, el ministerio que pensé que tenía, la relación que pensé que mis hijos tendrían, la elección, Señor, de la mujer que me va a acompañar o el hombre que me va a acompañar en mi vida. Señor, perdóname por haberte impuesto lo que yo quise y luego esperar que tú lo corrijas. Hoy siento que en muchas áreas hay desmayo, que he bajado los brazos, pero yo siento tu presencia en este lugar. Pero yo siento tu presencia en este lugar abrazándome en esta noche. Me sumerjo en ti, entro en tu presencia. Y acercándose, tocó lo que estaba muerto. Y lo que estaba muerto despertó. Y todos glorificaban su nombre. Porque Dios es experto en restaurar corazones heridos, en socorrer a lo que ama. Renunciamos a vivir una vida ilusoria, a intentar moverte los brazos con nuestras oraciones, con nuestros gemidos. Renunciamos a las expectativas que tiene nuestra imaginación. Renunciamos a las expectativas que genera el ideal con el cual me abracé cada día de mi vida. Enséñame a amar a mi esposa, a mi esposo como es. Enséñame a ayudarlo a crecer, a mejorar. Enséñame a amar a mis hijos, a educarlos en tu fe. Enséñame, Señor, a estar contento con lo que me diste, que siempre es mucho, que siempre es más de lo que merecía.